Historia de la telesecundaria y telebachillerato. Datos estatales y nacionales. Proyecto Línea del Tiempo. 1915, en el Congreso Pedagógico de Veracruz ocurrió el antecedente que dio origen a la educación secundaria. 1921, se sentaron las bases de la actual educación pública en México. 1923, el subsecretario Bernardo reorganizó la educación secundaria. 1925, se autorizó a la Secretaría de Educación Pública la creación de escuelas secundarias. Ese mismo año se decretó la formación de la Dirección General de Escuelas Secundarias, a cargo del maestro Moisés Sáenz. 1926, se consolida la secundaria. 1928, la alfabetización y los maestros muestran grandes avances. 1924-1928, presidencia de Plutarco Elías Calles. En la década de los 30, Estados Unidos, como diversas naciones, emplearon la televisión como medio de apoyo a la educación. 1932, se incluyeron asignaturas de carácter técnico en el plan de estudios. 1934, primeros pasos experimentales de la televisión de la pantalla en blanco y negro. 1934-1948, Narciso Bassols promovió la legislación de la educación secundaria y colaboró para la creación de la Escuela Rural Campesina. 1939, promulgación de la Ley Orgánica. 1944, se adopta la Cartilla de Alfabetización Fundamental de Complemento Didáctico. 1945, Torres Bodet, secretario de CEP, acepta la democracia en la educación como un sistema. 1946, se reforma el artículo 3, pero se conserva la Ley de Educación promulgada durante la fase socialista. 7 de septiembre de 1946, se inaugura oficialmente la primera transmisión experimental de televisión en Latinoamérica, la XHGC. Se transmite los sábados durante 2 años. 1946 a 1952. En el periodo de Miguel Alemán se impulsa la educación superior. 1949. Creación del CENTE. Septiembre de 1950. Se inaugura el primer comercial de televisión en México y América Latina con la transmisión del cuarto informe de gobierno del presidente de México, licenciado Miguel Alemán Valdés, a través de la señal del Canal 4. 2 de marzo de 1959, transmitieron la primer clase de matemáticas por el Canal 11. 17 de febrero de 1965, el Universal publicó las metas pedagógicas de la educación básica con los que se inscribió el nuevo sistema de telesecundaria. 1965, inicia el programa Alfabetización por televisión. 1966, inician las pruebas piloto de telesecundaria. 5 de septiembre de 1966, el grupo político integrado por 25 personas, de las cuales aprobaron 24, inició la fase experimental de este proyecto. Las aulas fueron equipadas con un televisor y mobiliario propio de un salón escolar. 29 de agosto de 1967, se publicó un artículo de Pedro Gringoire, quien reconocía que la televisión era valiosa y eficaz como auxiliar del maestro en la enseñanza, pero jamás podría sustituirlo. 2 de enero de 1968, la telesecundaria quedó inscrita en el Sistema Educativo Nacional. 21 de enero de 1968, las labores de telesecundaria iniciaron formalmente su difusión a nivel nacional. 2 de septiembre de 1968, el Departamento Técnico de la Dirección General de Segunda Enseñanza concedió a los alumnos libres la oportunidad de obtener un certificado de secundaria. 1969. Se inició un nuevo proyecto donde se incluirían a todos los niveles de educación. 1970. Se eliminó la categoría de alumnos libres. En el mismo año, la reunión de directores de la Educación Federal propuso el pase directo condicionado de la primaria al nivel secundaria. También, la telesecundaria ya era considerada una extensión de secundaria y se implementó la suspensión del proyecto teleeducativo. 1971. El secretario Víctor Bravo estructuró una nueva reorganización de la telesecundaria.
1972, la DGAD comisionó al Instituto de Comunicación de la Universidad de Stanford evaluar los aspectos más sensibles del proyecto de telesecundaria. 1974, la telesecundaria disponía de 45 transmisiones en el canal 5. 1975 llega la telesecundaria a Tamaulipas con una sola escuela edificada en Reynosa. 2 de septiembre de 1975, el secretario de Educación Pública, Víctor Bravo, acepta el proyecto en el cual queda inscrita la licenciatura para maestros de escuela secundaria por televisión. 1976, inicio del periodo de José López Portillo. 1977, se incorporan 80 escuelas bajo el control estatal en entidades como Guanajuato, Nayarit, Sonora y Tabasco. Así pues, el número de telesecundarias ascendería a 793 en todo el país. 1977, la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la Organización de Estados Americanos, hizo por primera vez en México un foro de transferencia de tecnologías educativas. 1978, se realizaron 13 reuniones académicas regionales para telesecundarias federales y solo una para estatal. En 1980, el reglamento de telesecundaria se modificó. De igual manera, en el año de 1980 aparecen indicadores donde se muestra que la población ya había llegado a identificarse con la telesecundaria. 1980. Se crea el Consejo Técnico de Telebachillerato. 22 de septiembre del mismo año. Se transmite por primera vez las clases de telebachillerato. 1981. Inició el proyecto de telesecundaria de verano del 1 de julio al 12 de agosto. 23 de abril de 1982. Se celebró la primera reunión nacional de telesecundaria. 1982. Inició el proyecto Las Jornadas de Alfabetización en Telesecundaria. 1982-1987. Dura crisis económica que el país sufrió durante el sexenio. La absorción de secundaria se redujo a 3%, de 86.8% y de 83.2%. De 1980 a 1986, el plan de estudios fue de 2 años. 1987. Se establece un nuevo plan de estudios, el cual dura 3 años. 1988. Se proclamó el mejoramiento de la calidad de vida en zonas rurales. Ese mismo año, la Unidad de Televisión Educativa y Cultural transfirió todos los programas culturales y artísticos al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1990-1999. Se afilió el modelo pedagógico de telesecundaria. 1992. Se modificó el artículo número 3 de la Constitución, pugnando por la educación con miras a su mejoramiento y a una mayor participación social. En 1993 se volvió obligatoria la educación secundaria. De 1993 a 1994 ya se contaban con los programas de estudio definitivos y se crearon los nuevos materiales impresos. 1994. Se incorporan varias entidades a este proyecto, como Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. 1995. Se incorporan Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua. 1995. Fue inaugurada formalmente las transmisiones de EduSat. 1997. Se distribuyeron casi 800 equipos, incluyendo gran cantidad de aparatos de televisión. También se iniciaron los cursos, en donde se les ofrecieron gratuitamente el modelo y los materiales de la telesecundaria para su adaptación y operación. 1998. Reforma educativa de secundaria. En ese mismo año se empezó a operar el satélite SatMex, el cual aumentó considerablemente las posibilidades de la red. 1999. La telesecundaria llegó a atender a 20% del total de alumnos. Se presentó la modificación del modelo pedagógico y la SEP instauró la especialidad en telesecundarias. 2000. La doctora Annette Santos del Rey realizó una investigación acerca de los logros de la telesecundaria, participando 58 escuelas rurales. En ese mismo año se realizaron pruebas piloto en estados de California, Pensilvania, Colorado y Florida, integrando cursos de matemáticas y ciencias, así como cursos propedéuticos de la telesecundaria en verano.
2001, creación de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en telesecundaria. 2003, se consideró pertinente implementar otra reforma a la educación secundaria. 2004, el nuevo plan y programa de estudios tiene como característica el enfoque basado en el desarrollo de competencias con la incorporación de las TIC. 2005, intervención para el fortalecimiento, firma de un convenio de apoyo financiero celebrado entre el Consejo Nacional de Fomento Educativo y Gobierno de los Estados. Se destinaron 500 millones para escuelas. 2005. Segundo estudio para el análisis de las condiciones que enfrentaba la comunidad escolar específicamente respecto a la tecnología. 2006. Así, con el Acuerdo 384 del 26 de mayo, da inicio la revelación de la educación secundaria. 2006. Surge la reforma integral de la educación telesecundaria, la cual planteaba una renovación curricular, pedagógica y organizativa de la telesecundaria. 2006 se crea el Plan y Programa de Estudios de Educación Secundaria. 2017-2012, reforma integral de educación básica, con la que se pretende articular los 3 niveles de educación básica en un solo currículo. 2011, reforma integral de educación básica RIEB. 2017, aprendizajes clave. 2019, nueva escuela mexicana.